¿Qué tal? Muy buenas noches. Primero, bienvenidos al espacio del día de hoy. A ver, vamos a esperar unos minutos para poder pasar la información. Bueno, primero agradecerles por estar en el espacio. Como saben, los días sábados, ahorita en la noche, nos dedicamos a analizar esta hermosa serie que tiene que ver con el narrador de cuentos. Lo que me acabo de dar cuenta es que ya acabamos de acabar una especie de esta primera temporada que tuvo el narrador de cuentos, donde estaba este típico narrador que recordamos, y ahora estamos empezando ya las narraciones que tienen que ver con mitos griegos, y eso va a ser muy interesante de entender y de analizar. Entonces, como siempre hacemos, lo que vamos a hacer es primero pasar el episodio, y una vez pasado el episodio, juntos vamos a proceder a hacer el análisis, y como saben, también con su interacción dentro de la caja de comentarios. Bueno, empecemos. A ver. Mitos griegos. Dédalo, el maestro que diseñó el laberinto, cuya mente produjo maravillas. Dédalo, el genio, inventó naves que viajaban bajo el mar, grandes fuegos artificiales, lentes que en conjunto permitían ver las estrellas, máquinas fantásticas. Se alejó tanto de la gracia que terminó como un fantasma, fabricando la misma figura una y otra vez. Un niño con alas. ¿Un niño con alas? ¿Quién era? Lo único que Dédalo fabricó y no controlaba, lo único que realmente amaba, Ícaro, su hijo. Dédalo e Ícaro. Lo siento. Dédalo, el genio más grande de Grecia. No había otro como él. Había nacido en Atenas. ¿Como yo? Aprendió el arte de fabricar de la misma diosa Atenea, pero su sueño mayor era volar, atravesar las nubes como un pájaro. ¿Por eso su hijo tenía alas? ¿Ambos tenían alas? No las tenían. El pobre Ícaro no tenía nada tan fantástico. Hasta sus manos eran lentas y torpes. Mira, hijo. ¿Qué? ¡Mira! ¡Qué hermoso! ¡Ay, ten cuidado! Debes ser más cuidadoso. Soy un inútil, ¿me crees un inútil? Yo nunca dije eso.
Es cierto, crees que soy torpe y así es. No es cierto, es que tu cerebro está confundido. Solo hay que acomodarlo. Así está mejor. ¡Basta! Ícaro era muy torpe. Era muy torpe. Pobrecito, era solo un niño. ¿Se puso mejor? ¿Fue más cuidadoso? Tal vez hubiera mejorado, no lo sé. Pero pasó algo. Pronto pasó algo que lo cambió todo. Llegó otro muchacho a sus vidas, un niño genio tocado por los dioses, sobrino de Dédalo, un aprendiz. ¿Qué pasó? Se rompió, lo rompí yo. No importa. Un segundo. Si levantas el ala, así, y pones esto, miren, ahora funcionará. Listo. ¡Qué ironía de los dioses! En Talos, hijo de su hermana, estaba nada menos el placer de crear, la inteligencia y la imaginación, como si esos niños hubiesen nacido al revés. Talos era la clase de hijo que Dédalo deseaba. Tío, ¿qué es esto? Los dientes de un reptil. ¿Por qué? ¿Y si hago esto en metal? ¿Qué? Dédalo observó trabajar al niño, su brillantez, su curiosidad, las ideas que emanaban de él. Dédalo observó todo esto y fue como un cuchillo que desgarraba su pecho. Mira esto, tío. Él es muy listo, ¿no crees? Cada día Ícaro parecía más lento, torpe y aburrido en comparación con su brillante primo. A veces por las tardes, Dédalo subía al techo con los muchachos que lo seguían, observaban la ciudad de Atenas y a sus pájaros. Lo que más veían eran buitres, los veían volar en círculos o planear en el aire. Creo que lo que sucede es que el viento pasa por las dos superficies del ala, levanta la parte de atrás y hace subir al ave. Podemos bajar ya, tengo Espera hambre. un poco más. Cada vez que veas una criatura natural, te enseñará algo especial. Sí, pero estoy aburrido. Entonces ve a cenar. Tú también, Talos. No, yo me quedo. Yo no quiero. No te preocupes. Me quedaré si lo prefieres. Vete. Mira, aterrizó. Cuando miro desde arriba todo es muy pequeño. Veo campos de maíz que parecen alfombras. Las personas parecen muñecos. Sé que odias a tu sobrino. No. ¿Qué? Nada. Por supuesto, tiene todo lo que esperabas ser un hijo que no tuviste. Lo detestas. Me encantaría volar. ¿A ti no? Sí. A veces sueño que vuelo. ¿Crees que sería posible hacerlo para un humano? Se podrían hacer alas de pájaro. Sí, quisiera intentarlo. ¡Es como volar! No, tío, por favor, no. No te preocupes, no te dejaré caer. ¿Tienes miedo? ¿Acaso hay algo que le inspire temor a mi sobrino tan inteligente? ¡No te sueltes! ¡Ayúdame, por favor! ¡Ayúdame, me caigo! Talos cayó, girando y rotando como un trompo. Cayó tan despacio por el aire que para Dédalo fue como una eternidad. Creyó que jamás tocaría tierra, parecía volar. Luego apareció el suelo, subió hacia Talos y lo obligó a dormir. ¿Qué he hecho? Asesinó a ese muchacho. No fue su intención. Sí lo fue. No tenía noción de lo que hacía. Fue el dolor de su corazón quebrantado. Miró el cadáver del muchacho. Si hubiese podido saltar en su lugar, si hubiese podido retroceder esos momentos de demencia, pero no pudo. No pudo. Hijo, despierta.
despierta. Tenemos que partir rápido. ¿Qué pasa? No puedo explicártelo. Te lo diré luego. ¿Y Talos, él no viene? No. ¿Por qué lloras? Vamos. Tomó a su hijo y huyó de la ciudad como un asesino. Padre e hijo vagabundearon por toda Grecia. Dédalo vendía dibujos, juguetes, aceptaba trabajo de tiranos y reyes malos. Usaba su genio para tonterías y temía a la noche. Temía dormir, pues soñaba que caía. Jamás se instalaban, siempre se mudaban, siempre mirando hacia atrás, hasta que un día navegaron a la isla de Creta. Y allí en el exilio, el genio inventor comenzó a fabricar y vender juguetes infantiles en el mercado de Nosos. ¡Juguetes! Un día, unos soldaditos que caminaban entre el público fueron a parar a manos de un soldado de verdad que lo llevó como si fueran una joya a su señor Minos, el rey de Creta. Dédalo. Todos conocen ese nombre. Bienvenido. ¿Qué trae al gran inventor a Creta y tan pobre? Tiempos difíciles, señor. Ciertas disputas. Viajes. Él es mi hijo. Quería que viera algo más que los campos de olivos de Atenas. Sí, pero tiempos difíciles. Oh, es cierto. Ya recuerdo algo de un muchacho con talento que murió. Sí. Se cayó de tu techo. Trágico. No oculto mi desagrado por tu ciudad. Accidentes en Atenas. ¿Fue un accidente? ¡Qué mala suerte! Pero me encanta esto. Mágico. Si quisiera que me fabricaras algo muy especial, ¿aceptarías quedarte aquí para ayudarme? Te pagaría muy bien, claro. Di que sí. Yo nunca diría que no. ¿En serio? Me encanta esto. Quisiera... ¿Podrían pelear entre sí 2 ejércitos, cretenses y atenienses? Maravilloso. No, mi problema es que tengo una criatura y quiero construirle una jaula. ¿Una jaula? Una jaula sería muy fácil, señor. Es una criatura especial y quiero que me construyas una jaula muy especial. Es la maldición de mi familia, pero no puedo matarlo. Es imposible. Y le gusta comer carne humana. La jaula no puede tener salida. Usa tu brillante cerebro para diseñar algo. Y muchos dicen que Dédalo usó su cerebro, que el laberinto que inventó para el monstruo, el Minotauro, fue diseñado como el cerebro mismo, y tantos años después aún sigue existiendo. ¿Minos estaba conforme? Minos era cruel. Minos tenía 2 secretos: quién era el Minotauro y cómo salir del laberinto. Ahora Dédalo conocía a ambos. Cuando el monstruo fue llevado a su nueva prisión, Dédalo e Ícaro fueron encerrados con él, en los oscuros pasillos, en el corazón del laberinto. ¡Corre, papá, por favor, vamos! 3 a la izquierda. 30, 31, 32, 33... 35. ¡Por favor, papá, nos atrapará! El laberinto está lleno de señales, trucos e ilusiones. Hay que leerlo como un libro. ¿Sabes quién es el único capaz de leer ese libro? Yo. Y con el monstruo casi encima, Dédalo golpeó una pared con la palma de su mano. Se abrió una puerta y corrieron para salvarse. Dédalo e Ícaro habían escapado del laberinto y del monstruoso Minotauro. Pero ahora el puerto de Creta estaba vigilado. Si alguien los veía, seguramente los matarían. Estaban atrapados en aquella isla cruel. ¡Mira! Puedo marcharme cuando me plazca. Estiro mis alas. ¿No te parecen bien diseñadas? ¿Podríamos volar como dijo Talos? Talos ha muerto. ¿Cómo murió papá? ¡Tú lo mataste! ¡No! ¡No! ¡Padre! Era un juego. Solo jugábamos a volar. ¡Lo mataste! En un ataque de ira, Dédalo arrojó una manta sobre el pájaro.
Pelearon y lucharon hasta que se sintió un horrible ruido y se quebró el cuello del ave. Ahora tus hermanos vendrán a buscarte y tendremos suficientes plumas para unas alas. ¡Padre! ¡Tendremos alas! ¿Me has escuchado, hijo? ¡Tendremos alas! ¡Volaremos! Love him, Daedalus. Love him to death. A la mañana siguiente, Dédalo atrapó más pájaros y les robó las plumas. Encontró un enjambre de abejas y les robó la colmena. Pegó las plumas a una estructura de madera con la cera, copiando cuidadosamente las alas de los pájaros. Más plumas, papá. Oh, no, ya basta, basta. Lo siento, solo trataba de ayudar. Sí, pero es muy importante. Si no fuera tan importante... Si yo no fuera tan torpe, si fuera como Talos. Ahora, hijo mío, por favor, escúchame con mucho cuidado. Siempre crees que yo no te escucho, pero lo hago, te oigo bien. Vuela atrás de mí y quédate cerca. No vueles muy alto ni muy bajo. Si vuelas muy bajo, el agua del mar empapará tu plumaje. Y si vuelas muy alto, el sol quemará la cera. Hijo, ¿qué te dije? Si vuelo muy alto, el sol quemará la cera. No me aprietes. No nos estamos despidiendo. Dédalo abrazó a su hijo en aquella colina. Luego lo besó como si fuera un pájaro alimentando a su pichón, como si quisiera pasarle el conocimiento a su hijo torpe. Luego se dieron vuelta y corrieron hacia el precipicio y se alejaron volando de las tierras controladas por el malvado rey Minos. ¡Estoy volando! ¡Estoy volando! ¡Quédate cerca! ¡No vueles bajo ni muy alto! ¡Quédate cerca! Pero Ícaro no se quedó cerca. En cuanto sintió confianza, comenzó a subir. Pasó las nubes, se alejó de su padre y de lo que le había prometido. Ícaro voló solo, cada vez más alto, hacia el sol, y gota a gota comenzó a derretirse la cera dorada. ¡Papá! ¡Ayúdame! ¡Ícaro! Ya era demasiado tarde. Ícaro cayó y cayó hasta ser tragado por el mar que lleva su nombre. ¡Ícaro! ¿Murió? Así es. ¡Qué terrible! ¿Por qué voló tan alto? Prometió que no lo haría. Creo que cuando Talos cayó de las alturas en Atenas, Ícaro ya comenzó a caer, como si los uniera un solo destino. Talos cayó, Ícaro cayó, Dédalo cayó. ¡Maldita sea mi habilidad! ¡Malditos sean Minos! ¡Tirano! ¡Te maldigo! ¡Has matado a mi hijo! ¡Malditos sean los pájaros que nos tientan a volar! ¡Maldito sea el cruel océano! Dédalo sepultó a su hijo en la arena. Sepultó la fe, la alegría y la risa. Cubrió los torpes dedos con tierra y cerró la boca entreabierta. Besó la fría frente y luego Dédalo voló con lágrimas cayendo de sus ojos como lluvia. Se alejó de Creta, se alejó del peligro, se alejó del dolor. Viajó hasta Sicilia y vio al rey Cocalus. Cocalus se alegró de recibir a semejante genio. Dédalo comenzó a trabajar otra vez, pero además de edificios, barcos y máquinas, comenzó a fabricar figuras, pequeñas figuras de un niño alado. Se culpaba a sí mismo.
Dédalo se culpaba a sí mismo por todo. Sí. Muchas veces en medio de su trabajo, cuando estaba haciendo algo común, pegando o afilando una herramienta, brotaba el llanto. Solo los niños lo conmovían. El rey tenía 2 pequeñas hijas, y cuando visitaban el taller del inventor, era el único momento en el que el gran genio esbozaba una sonrisa. Estoy muy cansado. Creo que me sentaré. Comí muchísimo. Voy a eructar. Ahora voy a dormirme. Eres muy listo. ¿Ah, sí? Qué raro. Un niño que vuela. Sí, es muy raro. Yo tuve un pequeño, pero murió y yo fui el culpable. No soy tan listo como parezco, ¿eh? No fue solo mi culpa, había también un rey cruel, un vil tirano. Había asuntos sin terminar entre Dédalo y Minos. Dédalo culpaba a Minos por la muerte de su hijo. Minos también quería matar a Dédalo, sabía muchos secretos. Minos lo buscaba incansablemente. Pensaba maneras de tentar a Dédalo para que apareciera. Viajó de reino en reino con un caracol. Pon tu oreja aquí. No, puede estar sucio. Quiero que oigas esto. Yo soy Minos, rey de Creta, emperador de Gnosos, señor de los océanos entre Grecia y Egipto. Este es el caracol Tritón. Tiene cientos de miles de pasajes. Este es un hilo fino del vestido de mi reina, la reina Pasífae. Si alguien logra pasar el hilo por el caracol, le daré este tesoro. La naturaleza es tan interesante. ¿A dónde vas tú? Cuando estuve en Creta, diseñé una prisión para el rey Minos, un laberinto. Este caracol es igual. Eso es miel. Así es, para la hormiga. ¿Qué estás haciendo? Si no se lleva el hilo, la hormiga no podrá regresar jamás. Ahora entra a comer. La recompensa es tuya, rey Cócalus. Muy bien. Solo hay un hombre en Grecia que puede hacer esto. El hombre que diseñó el laberinto y mató a su sobrino, el sabio. El genio perdido, Dédalo. El hombre que vuela. ¿Dónde está? Hay 12 barcos anclados, armados y listos para pelear. Tengo armas diseñadas por Dédalo. Vamos, entrégamelo. ¿El rey Minos te lleva a su reino? Sí. No queremos que lo haga. ¿Y qué hará contigo? Soy el rey Minos. Silencio las bocas que hablan. Quemo los ojos que ven. Ejecuto al enemigo. Oh, no. ¿Y lo mató? ¿Minos lo hizo matar? Eso planeaba. Tomó un baño antes del festín, contento por su talentoso plan macabro, y planeó la ejecución. Pero mientras Minos yacía allí con el vapor que lo rodeaba en un baño diseñado por Dédalo, Dédalo hizo sus propios planes, y él era el maestro de los planes. Seguramente inventó una máquina especial. No usó máquinas. Solo agua. Agua calentada en un caldero sobre el fuego. Dédalo había diseñado el cuarto de baño y conocía todos los canales, cañerías y drenajes. Cuando hirvió el agua del caldero, la arrojó por uno de los canales. ¡Lo quemó vivo! El agua mató a su único hijo, el agua mató al rey, pero no existe paz en la venganza, tampoco nos da descanso. Dédalo sobrevivió, pero a veces deseaba no haberlo hecho. A veces se pasaba los días sentado en su taller, mirando al vacío. Hubiese preferido volver a Creta y a una muerte rápida, en vez de la lenta muerte interior.
el que fabricaba todo, excepto una máquina de tiempo para cambiar el pasado y convertir una figurilla en un muchacho. ¡Mira! ¡Mira! ¿Qué tal? Bien interesante el encontrar esta historia. Yo me acuerdo justo, y va a ser justo que esta serie se dividía en estas dos partes. Y va a ser bien interesante analizar esta historia desde el lugar donde lo está contando el narrador de cuentos. Bueno, entonces empecemos a ver. Empecemos. Ya, bueno, entonces empecemos. Es bien interesante porque, a ver, tenemos que primero entender a qué va toda la historia, qué nos está explicando toda la historia. Y toda la historia habla sobre este tema de la confrontación con lo hecho. O sea, aquello que haces y aquellos que no te sientes tan bien de haberlo hecho, ¿no? Entonces vamos a analizar cada una de estas escenas, vamos a ir analizando cómo va hilando esta historia. Y claro, habla, por ejemplo, de esta, el narrador inicia, ¿no? Describiendo a Adele como esta mente brillante que inventó el laberinto. Y quisiera detenerme en este aspecto, ¿no? Porque, claro, hay libros que se encargan de entender mucho ese tema del laberinto, pero a mí me gustaría analizar este libro desde una perspectiva en la cual yo he estado muy involucrado, porque este libro de Javier Echevarría trata mucho sobre este tema del laberinto, que se llama El poder de la co-creación, ¿no? Y me gusta esta descripción que hace en este libro, porque relaciona el laberinto con este aspecto que pasa cuando nosotros empezamos a vivir dentro desde un laberinto interior. ¿Qué significa vivir dentro de un laberinto interior? Significa de que muchas veces nosotros, en vez de estar construyendo desde el camino de la conciencia, estas dos pilares donde se sostiene nuestra felicidad, como construir nuestro lugar en el mundo y sostenernos sobre la construcción de vínculos fuertes, muchas veces de subir esas dos montañas, nosotros nos metemos bajo tierra, a un laberinto desde el cual nosotros estamos creando y creando el sufrimiento. Y me gusta esta relación que hace el narrador de cuentos cuando relaciona la mente con la aparición de este laberinto, porque yo lo considero muy lógico, ¿no? ¿Qué significa estar en el laberinto y qué relación puede tener con la mente? Una de las características de estar en el laberinto, este laberinto que encierra el monstruo, este monstruo que no quiere ver minos, este monstruo que lo pone bajo tierra y que se alimenta de carne humana. Si ampliamos un poquito la historia, esto habla de que al Minotauro se le daba cada cierto tiempo 7 jóvenes, ¿no? O sea, Creta sacrificaba lo más puro de sí para mantener oculto el monstruo. Entonces es el lugar donde nosotros metemos esa parte que estamos negando y no queremos ver. Y es bien interesante porque justo la línea en la cual se maneja esa historia es eso que queremos ocultar, que no queremos ver. Entonces muestra a un Ícaro, a un Ícaro que se manifiesta torpe, ¿no? A diferencia de lo que estaba esperando el padre. ¿Y qué significa, qué podría significar este aspecto, ¿no? Donde
el padre está constantemente tal vez proyectando un ideal donde está esperando algo que también podría significar este contacto con esta parte inferior no tan desarrollada como lo esperaría, pero no lo quiere afrontar. ¿Y qué es lo que pasa? Llega el sobrino que le hace cada vez confrontar con esa realidad que no se manifiesta como ideal y desarrollada. Entonces, en vez de asumir esa situación desde la aceptación y desde la comprensión, ¿qué decide? Decide poner afuera el hecho de que su malestar no tenía nada que ver con él, nada que ver con sus expectativas y lo que estaba esperando de Ícaro, sino tenía que ver con este sobrino que había venido a generar la intranquilidad. ¿Y qué es lo que hace? Lucha con lo de afuera, elimina a eso que está ahí afuera haciéndole tanto ruido, ¿no? Y es interesante porque muchas veces tomamos estas decisiones para no confrontarnos, pero normalmente si nos quedamos un momento en silencio, podemos descubrir que muy en el fondo siempre sabemos qué es lo que estamos tratando de evitar. ¿Y qué es lo que pasa? Tratamos constantemente de huir. Y esto no sé por qué me trae a la mente esta frase de Jung, ¿no? Lo que no aceptas se manifiesta en tu vida como destino, ¿no? Lo que no haces consciente se manifiesta en tu vida como destino, ¿no? Entonces es bien interesante, ¿no? Que esto que no aceptas, que se representa por esta caída, la caída del sobrino y esta huida, terminó, o sea, pasando un paralelismo posteriormente con el caso de Ícaro, ¿no? Y cómo tú vas asumiendo las consecuencias de tus propios actos. Porque después llega y se va hablando de este aspecto, ¿no? De cómo Dédalo se ponía al servicio de, de cualquier persona que requiriera, o sea, si sean reyes benévolos o malvados, ¿no? Entonces, que al final esto podría explicar de que no había conciencia sobre los actos que hacía. Y esto es bien interesante porque cuando uno no decide el camino de la conciencia, y que dentro de este camino de la conciencia significa empezar a enfrentar estas partes menos desarrolladas y tu misma sombra, que tiene que ver con tu pasado, que tiene que ver con el hecho de voltear y ver qué clase de huellas has ido dejando en la vida de los demás. Y muchas veces no es tan lindo el hecho de voltear y darte cuenta de que has ido por ahí pateando muchos corazones y que el rastro que has ido dejando en tu andar ha sido rastro de dolor. Es por esa razón de que Jung consideraba que el trabajo con la sombra era un problema ético, ¿no? Porque al no trabajar con tu sombra, no terminabas terminabas siempre estando en un estado de proyección, que es lo que único que genera no solo un propio sufrimiento, sino siempre estos propios conflictos con los demás. Ahorita que acabo de revisar uno de mis apuntes, justo hoy día me encuentro una frase maravillosa que dice: la poca capacidad que tienes para estar en paz contigo mismo se refleja en los conflictos con los demás. Entonces, todos estos conflictos que podríamos ser generados, si uno podría voltear a empezar a mirar, a hacer este proceso valiente de introspección, es donde podríamos encontrar un montón de respuestas al respecto. ¿Y qué es lo que pasa? De que a Dédalo le toca tener contacto con una consecuencia de un acto, estar metido en ese laberinto. Y en este intento de salir del laberinto, donde parece que sale en forma física, pero pues, siguiendo la metáfora, ese laberinto realmente estaba en el interior, quiere salir volando. Y esta escena del salir volando es bien interesante
porque puede ser una metáfora de este camino de la búsqueda del camino de la conciencia, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando uno quiere buscar este camino de la conciencia, de lo luminoso, sin haber enfrentado ese pasado, sin haber entendido tu sombra, sin haber afrontado, haberte confrontado contigo mismo? Es lo que Jung hablaba en su libro, Los riesgos que tiene el inconsciente, o sea, que tiene el yo al contacto con el inconsciente, ¿no? Que es una representación magnífica en este aspecto, porque cuando no existe ese trabajo, ocurren dos grandes riesgos dentro de este contacto con este aspecto luminoso, ¿no? Que es la inflación o la deflación. Ícaro, esta función inferior que no estaba tan desarrollado, ¿qué pasó? Decidió por la inflación. ¿Y esta inflación qué hizo? Que se precipite y muera y se genere más dolor. Y esto es una explicación grandiosa, porque esto habla sobre este aspecto, ¿no? Nadie se ilumina imaginando figura de luz, ¿no? O sea, uno constantemente tiene que estarse afrontando para poder tener acceso a ampliar un poco la conciencia, si no, simplemente se puede volver un gran escape, y no solo un gran escape, un lugar donde empiezas a tomar información de estos aspectos inconscientes como propio. Y desde ahí todo se empieza a hacer estéril, ¿no? Porque ante la muerte de Ícaro, ¿qué es lo que empieza a aparecer en Dédalo? Empieza a aparecer la victimización, donde la culpa es del mar, la culpa es de Minos, la culpa es de tal, la culpa es de la inteligencia y todo eso. Después de la victimización empieza el tema de la culpa, ¿no? La culpa, ¿no? Yo fui, entonces, esta culpa que te sigue encerrando. Hay una frase bien importante que normalmente escucho, ¿no? A una persona que se le declara culpable, ¿a dónde se le envía? Se le envía a la cárcel, ¿no? Y esa cárcel, ¿qué es? Este laberinto interior. Porque muchas veces confundimos el sentirnos culpables a sentirnos responsables. Y hay que empezar a hacer esa gran diferencia, porque una persona culpable se mete en ese laberinto. Una persona responsable está relacionado a esta palabra, la habilidad para responder, la habilidad para hacer algo, para empezar a resolver aquello que se generó dolor. Pero desde la culpa nada crece y nada se soluciona. Y desde esa culpa empieza a nacer esa sed de venganza que se manifiesta en lo que termina haciéndole a Minos. ¿Pero eso generó realmente paz? ¿Le generó realmente paz? ¿O simplemente lo ancló en ese laberinto que terminó volviéndose esa muerte cada vez más lenta? Y esa muerte lenta no tiene una relación directa por este hecho de no ser capaz de afrontar su propia sombra, no ser capaz de enfrentar esa parte que no estaba aceptando de sí mismo, por la poca capacidad de aceptar lo que es, que al final lo afianzó y al final fue muriendo de a pocos. Y muchas veces yo me pregunto, tal vez la poca capacidad de afrontarnos a nosotros mismos no es lo que nos va haciendo un poco cada vez más rotos conforme vamos caminando hacia adelante. La poca capacidad de mirar y confrontarnos y esperar de que el otro sea el culpable y de que el otro tenga que asumir todo todo el dolor que nosotros pasamos, termina siendo aquello que nos ancla en ese laberinto que nos va matando de a pocos. Entonces la gran pregunta y la gran reflexión que me deja este relato es empezar a preguntarnos, ¿estamos corriéndonos de esta confrontación? ¿Estamos corriéndonos desde el pasado? Porque hay una frase magnífica cuando está en el laberinto. Dice Dédalo, al laberinto hay que leerlo como un libro. Y es importantísimo, ¿no? Porque
tú vas leyendo el libro, leyendo el libro, leyendo el libro, pero muchas veces escuchamos hay que pasar la página, hay que pasar la página. Pero tú pasarías la página de un libro si no lo has leído bien y lo has comprendido. ¿Estamos entendiendo bien nuestra propia historia para empezar a sanarla, para empezar a asumirla, para empezar a aceptarla? Porque si hemos tenido un camino donde hemos realmente dejado rastros de dolor, ¿cuál es la decisión que vamos a tomar ahora? ¿Qué decisión estamos tomando ahora? ¿Qué huella queremos dejar en los corazones de las personas que van interactuando con nosotros? Y eso no significa de que a partir de esa toma de conciencia no van a haber ciertos errores o cosas así, porque creo que lo importante es que cuando empieza a haber ese acto de conciencia sobre qué clase de huella estás dejando caminando, eres capaz de empezar a asumir la responsabilidad de las consecuencias que generan cada uno de tus actos. Y el asumir eso es lo que termina transformándolo todo. Va desde ahí. Y esta es la reflexión que me deja hoy. Te voy a leer un poco de sus comentarios. A ver, ¿qué comentarios hay por acá? Buenas noches, al fin del cuento. Gracias realmente por estar viendo. A ver. Exxon 10 dice, esta historia nos habla de la aceptación de los padres hacia los hijos, de forma incondicional, además de las altas expectativas, incluso para los hijos con padres tan talentosos. Ellos sienten tan alta la valla, ven tan grandes sus exigencias que no pueden enfrentar la realidad y buscan refugio en las drogas o la extravagancia. Muy interesante lo que menciona Sexton. Sí, o sea, podría ser una buena interpretación. Claro, o sea, muchas veces, ¿sabes a qué me trae tu reflexión, Exo? Es a este aspecto, ¿no? Siempre se habla que un hijo supera a un padre, ¿no? Sea para bien o para mal, ¿no? ¿Qué pasa con el hijo donde supuestamente tiene al padre perfecto? No hay nada, creo que más dañino para un hijo tener el padre perfecto porque no encuentra cuál es su trabajo, cuál es su chamba, cuál es aquello que tiene que mejorar. Porque muchas veces en esta etapa de la adolescencia, donde empiezan a cuestionar mucho a papá, para los padres es muy confrontacional, ¿no? Pero es ahí donde se encuentra el trabajo, donde este hijo puede marcar una línea donde dice, bueno, he encontrado de que esto le falta a papá o a mamá y desde acá puedo trabajar para hacer esta mejor versión que estoy buscando, ¿no? Pero muchas veces eso desubica bastante. Marco dice, sino haciendo consciente su oscuridad. Miranda dice, qué interesante es lo que mencionas sobre cómo se manifiesta en la relación con los demás. Es así que en las relaciones humanas hay tantas personas que hablan sin comprenderse y hasta se lastiman entre sí. Sí, o sea, creo que pasa este aspecto, ¿no? Cuando hay una mayor autoconciencia, hay mayor conciencia del todo. ¿Qué significa? De que al tú observarte y al tú empezar a asumir, se empieza a desmontar esta idea que nosotros tenemos de que el mundo se tiene que dividir entre buenos y malos. Y cuando también asumimos nuestra propia capacidad de generar dolor, entendemos de que realmente esa división no existe como tal, sino siempre tenemos esas potencialidades, ¿no? Y eso termina humanizando al otro. Y al humanizar al malo, empieza un proceso en el cual
existe una brecha donde empieza a aparecer la comprensión. Y una vez que aparece la comprensión, aparece la aceptación. Y esto es bien interesante porque comprender y posteriormente aceptar no significa estar de acuerdo con lo que se hizo. Significa es verlo desde una amplitud adicional. Y aceptar, ¿qué significa? No pelearte con la realidad. Porque las personas que aceptan sin comprender realmente no están aceptando, se están resignando. Cuando empieza a aparecer esta dosis de comprensión, de entendimiento y posteriormente la aceptación, empieza a desaparecer algo, que es el sufrimiento. ¿Qué significa? Que constantemente el sufrimiento se va generando por el hecho de nosotros constantemente pelearnos con la realidad. Porque esto no es como yo espero que sea. Mis padres no fueron como esperaba que sea. Este país no es como espero que sea. Mi pareja no es como espero que sea. Y al final empiezas a cosechar sufrimiento y sufrimiento y sufrimiento que te termina afianzando en ese laberinto. Pero solo desde empezar a entendernos a nosotros mismos, a ampliar nuestra capacidad de nuestra conciencia, para ampliar nuestra capacidad de comprensión, esa comprensión se termina transformando en aceptación. Y esa aceptación lo que se transforma es en un estado de bienestar más que dura más, que significa de que ya no estás en enfrentamiento en el mundo por lo que debería ser, sino aprendes a aceptar y entender que todas las cosas son perfectas porque están en su propio camino de evolución. Y desde ahí empiezas a generar ese aspecto de paz, ¿no? Gerardo Smelding, filósofo colombiano, decía de que nosotros venimos a aprender a hacer tres cosas, ¿no? A vivir en paz, que significa cero conflicto con el otro, a vivir en amor, que significa la aceptación total, y cero sufrimiento, que significa aprender a aceptar las cosas como son, ¿no? Entonces, creo que es bien importante y estas son las reflexiones que me trajeron hoy el texto y les agradezco que hayan estado hoy día acá. Les mando un fuerte abrazo y hasta el próximo sábado. Cuídense un montón.